pesadito. De hecho, neurona, esto que vamos a empezar a ver ahora, que es órgano de los sentidos, y en realidad una parte motriz que la facu la sacó, por eso toda la parte de contracción muscular ustedes no la tienen y les salía como anexo, es todo parte del sistema nervioso. O sea, la respuesta, digamos, a nivel celular, después las estructuras macroscópicas, y este sería el estudio de toda la información aferente, y bueno, eferente sería la ejecución hacia los músculos y glándulas. La ejecución hacia los músculos, que es la contracción muscular, es un anexo, así que zafaron, eso no lo tienen que estudiar. Pero la parte de la inervación, obviamente, a las glándulas y que secretan es lo que vemos, obviamente, el sistema endocrino. Entonces, si bien esta unidad se llama órgano de los sentidos, es el nombre que le hemos puesto porque son como más protagonistas en esta unidad los receptores externos, que son los que nosotros conocemos como órgano de los sentidos, pero al principio vamos a dar una introducción de todos los tipos de receptores, no solo de los órganos de los sentidos. Y antes de empezar esto, vamos a hacer una diferenciación muy importante entre lo que es una sensación y lo que es una percepción. En el cuadernillo de sistema nervioso ustedes ya tenían una definición de lo que es percepción, cuando ustedes vieron lo que es una alucinación y lo que es una ilusión, les hablaba también de la percepción. Entonces, ahora que vamos a ver las vías aferentes, es importante que podamos distinguir la percepción de una sensación, porque la sensación es justamente el receptor sensorial, la información que sube, de acuerdo al tipo de estímulo obviamente específico que va a recibir, porque no todos los receptores sensan lo mismo, que es lo que vamos a ver ahora, y después hace un procesamiento neurofisiológico para mandarlo a determinada área de la corteza. ¿Sí? Nosotros estudiamos algunas áreas sensitivas, como el área somatosensorial, como el área de la corteza visual y de la corteza auditiva. Quiero que sepan que existen también otras áreas que van a procesar otros sentidos, como por ejemplo el gusto y el olfato, que también tienen un área. Este dibujito es a modo representativo para que ustedes se orienten y digan, ah, no es que no hay lugar en la corteza donde se sense. Acuérdense que nosotros en nervioso estudiamos las cortezas primarias nada más, pero existen otras cortezas y de hecho el gusto, el olfato también se sensan en otras zonas, o sea que todos los órganos de los sentidos tienen una región específica en la corteza sensorial. Entonces, la señal con el receptor de acuerdo a su naturaleza y llegar hacia una zona de la corteza para producir una respuesta es lo que yo llamo sensación. Pero la percepción es el resultado que hace mi sistema nervioso de toda la integración de esas sensaciones, o sea, de lo que está subiendo, pero con todos los centros nerviosos superiores, incluso con el plano de la conciencia. De esta manera nosotros podemos ver, por ejemplo, un impacto a través de una figura bidimensional. ¿Se acuerdan el dibujito que está nervioso que le salían dos rostros, como el perfil de dos rostros, pero si lo veían de otra forma era un florero, una copa, no me acuerdo cómo les decía? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Bueno, Sí, sí. esa imagen es una representación de decir, a ver, la sensación es el impacto visual de la línea que yo estoy viendo que sube a la corteza y que le da una forma de un plano bidimensional, no tiene forma nada más que de una línea. Nuestra percepción es la que le busca otro sentido porque lo está relacionando con otros centros nerviosos y dice, ah, esta silueta se parece a lo que yo conozco como una silueta de una persona, o como lo que yo conozco como un florero. Un niño que nunca en su vida, no sé, haya visto un florero, una copa o lo que sea, nunca va a poder captar de esa misma imagen, no la va a percibir nunca como una copa, por ejemplo, porque es algo que ni siquiera está guardado en su cerebro, entonces no lo puede integrar con nada. Quiere decir que la percepción es la construcción que yo hago en mi sistema nervioso de lo que está subiendo como sensación y lo estoy conectando con emociones, con sensaciones, con otras imágenes que yo he procesado previamente. Es muy importante esa integración que yo hago. Por eso, la sensación a mí me indica, por ejemplo, que una misma flor, de acuerdo al espectro electromagnético de distintos ojos, que acá Curtis me está comparando el ojo humano con el ojo de una abeja, como sensan distintas longitudes de onda, yo no la voy a ver con la misma forma, o exactamente con la misma forma y el mismo color, ¿sí? ¿Por qué? Y porque nuestro ojo sensa una intensidad lumínica que es distinta al ojo de una abeja y debería verla de una forma distinta. Esto obviamente es una reproducción a través de una máquina que esté sensando de acuerdo al receptor
en este caso la intensidad es lumínica, o sea, un fotorreceptor, ahora los vamos a clasificar, entonces yo detecto, de acuerdo a las propiedades de ese objeto, cómo lo mira nuestro sistema sensorial. Ahora, supongamos esta primera imagen, que es del ojo humano. ¿Ustedes piensan que todos los ojos humanos ven esta flor de la misma forma? No, porque hay Los gente con daltónicos, ¿no? daltonismo Por también. ejemplo. Bueno, lo que está diciendo ese está marcando una diferencia del rango patológico y eso es real. Si el fotorreceptor no tiene exactamente la misma llegada, o sea, si está fallado, por ejemplo, en un daltónico, no veo la intensidad roja y verde de la misma forma, o sea, que están afectados esos conos, que son los receptores específicos para esos colores. Pero supongamos que no hay ninguna patología, ¿sí? O sea, en ojos normales. ¿Lo vemos así? ¿Todos vemos lo mismo? Yo creo que sí. ¿Los demás piensan también que sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí? A ver, la sensación va a ser la misma porque tengo el mismo espectro electromagnético, pero la percepción, chicos, no va a ser la misma. A veces entra en eso que yo estoy viendo más luz o menos luz y veo, el ojo ve una cosa que quiere ver de acuerdo a su percepción y en otros no va a ver lo mismo. No tenemos la misma concentración de conos y de bastones, si bien hay un promedio, no se desarrolla la corteza visual de la misma forma en cada uno, entonces la percepción de esta flor puede ser distinto. No sé si alguna vez vieron, bueno, fueron cadenas de WhatsApp y anteriormente cadenas también de Facebook o de otras redes cuando no se usaba tanto WhatsApp, pero imágenes que salieron, por ejemplo, de un vestido que algunos veían de forma amarilla y plateada y otros lo veían azul y negro, o unas zapatillas también de una imagen que algunos lo veían rosado y otros lo veían celeste. ¿Se acuerdan de esas imágenes? ¿Sí? Bien, bueno, esas imágenes me hablan justamente de la percepción que yo tengo de algo que se está estimulando en el receptor. Y es verdad que hay ojos que van a estar más adaptados, ojos porque estoy poniendo la imagen esta que dio Curtis, pero con todos los sistemas de los órganos de los sentidos nos pasa lo mismo, que lo voy a detectar de una manera, pero no lo voy a percibir igual, porque quizás la entrada de más luz o menos luz hace que mi ojo se focalice en algo y no en otra cosa. Por eso nos hablaba de la percepción de esta imagen en donde yo, de acuerdo a qué es lo que mi ojo tomaba como fondo y como contorno, digamos, como fondo y como primer plano, yo podía ver dos figuras de dos seres humanos enfrentados o podía ver una copa. Bueno, de la misma forma, en estas imágenes yo podía ver el vestido de color azul y si lograba que mi ojo percibiera ese color plateado y amarillo, ya en ese momento lo veía de otra forma y quizás después lo vuelvo a poder percibir de otra manera. O algunos directamente nunca podían percibirlo de la otra forma. O sea que nuestro sistema nervioso de alguna forma nos engaña o crea un sistema de acuerdo a lo que nosotros conocemos previamente. Así que no tenemos la certeza de que todos estén viendo lo mismo. Y aunque no tengamos una patología, por eso nos pasa que por ahí vemos algo y decimos, no, el suéter, no sé, de color verde, y otro dice, no, pero si no es verde, es de color gris. Y quizás en tonos en donde la percepción nos engaña porque tienen filtros del espectro electromagnético muy parecido, algunos ven quizás algún tono azul, otros de grises, otros de verde. Hay por ahí colores que se distinguen mucho, pero otras cosas que pueden, digamos, crear una variabilidad en el cerebro. ¿Por qué? Porque lo percibimos de forma distinta, aunque la sensación debería ser la misma. Esta imagen se construyó de acuerdo a la sensación del efecto de los fotorreceptores que tiene que haber en la retina en un ojo humano, en un ojo de una abeja. Pero la variación que hay entre medio de toda la percepción que puede hacer nuestro ojo humano, obviamente varía. Y no varía solo en el ojo, sino en todas, digamos, en todos los sistemas sensoriales. Ahora, nos vamos a focalizar en la sensación más allá de la percepción que puede variar en cada uno, y en esa información codificada como información sensorial, yo siempre tengo un receptor sensorial que es al cual le llega el estímulo con una energía distinta, porque ese estímulo puede ser químico, puede ser lumínico, puede ser mecánico, puede ser, digamos, de distinto, puede ser eléctrico, magnético. Bueno, ahora vamos a ver la naturaleza, pero el receptor sensorial va a depender
de qué naturaleza sea y si el receptor lo puede recibir o no. Por ejemplo, tenemos fotorreceptores en la retina, pero no tenemos fotorreceptores en la piel. Entonces, si yo meto una intensidad lumínica en la piel, salvo, no sé, que sea muy fuerte y que me cree calor y yo lo detecte, por ejemplo, como cambio de temperatura, si yo pongo luz únicamente en el brazo y no la estoy viendo, no sé que hay luz en el brazo, porque no hay fotorreceptores. O sea que la recepción sensorial es el tipo de energía que impacta sobre el receptor. Ahora, de acuerdo a la naturaleza del receptor, yo tengo una función que se denomina transducción. ¿Qué es la transducción? La transformación de esa energía, del estímulo, en una energía de potencial eléctrico. ¿Se acuerdan cuando en la plantita llegaba, por ejemplo, la intensidad lumínica y la clorofila o cualquier pigmento lo podía transformar en energía química? Bueno, también hacía un proceso de transducción. Lo que hacen nuestros receptores es transformar la energía del estímulo que llegó a ese receptor en una energía eléctrica. Entonces esa energía eléctrica inicia un potencial eléctrico. Si ustedes se acuerdan, había un cuadrito en el cuadernillo de neurona que les comparaba los potenciales y les decía que habían algunos potenciales pasivos, ¿sí? Graduados, en el cual iba variando la entrada de iones o salida de iones y podía variar el potencial de la membrana, pero cuando superaba un umbral, que a eso se le llama potencial generador, se generaba un potencial de acción. Y el potencial de acción siempre tenía la misma intensidad, se transmitía al todo o nada, y era la información que viaja por la vía ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una señal muy leve que llega a un receptor, pero que su potencial generador no logra superar el umbral, no se genera un potencial de acción y no hay una vía aferente que llegue a la corteza. Si ese potencial generador supera el umbral que nosotros habíamos estudiado, que era aproximadamente menos 55 milivolt, podía generar un potencial de acción y subía la señal. Entonces, estas vías aferentes se componen de un receptor que va a estar en la parte interna o externa del cuerpo. Ahora vamos a ver la clasificación de estos receptores, que detecta un determinado tipo de estímulo y que ese estímulo se transforma en energía eléctrica a través del proceso de transducción, y si supera un umbral, que sería el potencial generador, inicia un potencial de acción. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a estos receptores sensoriales, que sería el dispositivo anatómico, o sea, la estructura anatómica que yo tengo, que va a convertir ese estímulo en un potencial eléctrico? O sea, que va a ser el proceso de transducción, sea de la naturaleza que sea. Ese receptor sensorial se puede clasificar de acuerdo al tipo de estímulo y de acuerdo al lugar de donde proviene el estímulo. De acuerdo al tipo de estímulo, podemos clasificarlos en un estímulo mecánico, que sería digamos, la vibración, lo que nosotros reconocemos como tacto, la presión, o sea, el movimiento. La palabra mecanoreceptor viene de un receptor que sensa la energía mecánica, ¿sí? Mecanoreceptor, senso la energía mecánica. Es el tipo de receptor. Después, si llega al potencial generador a superar y transformarlo en energía eléctrica, bueno, se genera el potencial de acción y lo transformó en un potencial eléctrico, pero el origen fue la energía mecánica. De la misma manera, el quimioreceptor es el que detecta el estímulo químico, la concentración de determinada sustancia. Por ejemplo, en los órganos de los sentidos, que vamos a ver como más profundo, el gusto y el olfato estarían dentro de este tipo. O sea, la concentración de una sustancia química es lo que yo permito, digamos, sensar como el sabor o como el olor de una sustancia, pero dentro del cuerpo hay un montón de receptores químicos que sensan la concentración química de protones, o sea, y que me revelan, digamos, lo que nosotros conocemos como pH, la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, de glucosa, de sodio, de potasio, de cloruro, bueno, montones y montones de receptores que sensan una concentración química de una sustancia. Fotorreceptor detecta la luz, los fotones. Nosotros no transformamos esa luz en energía química como hace una plantita, pero sí sensamos la luz a través de los ojos, que es la visión,
pero hay fotorreceptores también adentro del cerebro, en un punto cerca del quiasma óptico, que sería como lo que llamamos el tercer ojo, que le indica a la glándula pineal cuánta melatonina secretar. ¿Se acuerdan que en el sistema nervioso vimos que la melatonina estaba involucrada en los ciclos circadianos, en los ciclos de 24 horas? ¿Se acuerdan de ese ensayo? Sí, sí. Bien, también sería como que ese tercer ojo sensa la luz y gracias a eso uno puede detectar, digamos, el rango de las 24 horas. Nosotros y otros animales también. Después no tenemos fotorreceptores en otra parte del cuerpo, ni adentro ni afuera, o sea, no tengo fotorreceptores en otro lado, están como más restringidos. Termorreceptores son receptores que detectan la temperatura. Tenemos receptores externos que detectan la temperatura a través de la piel, o sea, en la piel sensamos lo que está caliente y lo que está frío, pero tenemos receptores internos también. Fíjense el hipotálamo, que es el termostato del cuerpo y vamos a ver toda una unidad de regulación térmica y vamos a darle importancia de los termorreceptores del hipotálamo, pero además hay termorreceptores en cada uno de los órganos. ¿Por qué? Y porque si hay, por ejemplo, una inflamación, esa inflamación va a llevar el aumento de la temperatura y me va a sensar eso, me lo va a llevar al hipotálamo. Entonces el hipotálamo va a decir, che, este órgano está mal y va a generar mecanismos para regular también la temperatura de órganos internos y no solo externos. El nociceptor o nocireceptor es como el que sensa el dolor. Y yo digo, ¿y cómo se sensa el dolor? Es como muy difícil de describir esto, porque la verdad es que el nocireceptor o nociceptor detecta distintas naturalezas de estímulos, que cuando superan un determinado umbral se transforman en dolor. O sea, el mecanorreceptor, por ejemplo, detecta el movimiento o la presión, pero si esa presión es muy grande, genera dolor. El quimioreceptor es una sustancia química, detecto la sustancia química, pero si esa sustancia química llega a un punto en el cual, por ejemplo, es un irritante, también genera dolor. ¿Sí? Si la intensidad lumínica incluso es muy intensa, también genera dolor. O si el receptor térmico hay algo muy frío o muy caliente, también se sensa como dolor. Entonces, ojo, porque los nocireceptores detectan estímulos de distinta naturaleza. Yo ni siquiera lo hubiera puesto en esta clasificación, lo hubiera abierto a otra parte, pero bueno, Curtis lo metió ahí, así que yo se los doy como se los da Curtis. Pero el dolor es como un receptor especial que me dice algo anda mal o la intensidad del estímulo es muy grande y esto está afectando la integridad del órgano externo o interno y lo lee como dolor. Y le avisa al sistema nervioso que me duele esa parte porque algo anda mal. ¿Sí? Entonces, el nocireceptor es como una integración de los otros. Y después tengo algunos receptores que no están en el ser humano, pero sí en otros animales, como los electroreceptores y magnetorreceptores, que detectan, bueno, modificaciones de electricidad y modificaciones de ondas magnéticas. Ojo con esto, chicos. El impulso nervioso es un viaje de información de tipo eléctrica, pero es el potencial de acción el que viaja como impulso. Nosotros ahora estamos estudiando el estímulo que origina en el receptor, desde la dendrita, que se inicie el potencial. Proceso de transducción es transformar esta señal mecánica, química, térmica, lo que sea, en un potencial eléctrico. Pero no existe en el ser humano un potencial eléctrico con un receptor eléctrico que genere después la información eléctrica. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa cuando uno se electrocuta? ¿Alguna vez le ha dado alguna patada a algún aparato eléctrico? Digo, que les haya dado la corriente. No debe haber sido muy intenso, si no, no estarían acá en la charla porque se hubieran muerto. ¿Pero les ha pasado? Sí, sí. Sí, cuando se tensan los músculos. ¿Y qué es eso? Bueno, primero tienen una respuesta motora porque es la intensidad, pero sensitivo, ¿qué sienten? A los que les ha pasado, obviamente. Como que Esos se son los que no le aprieta hicieron caso a todo la mamá el... que le decía, no metas los dedos en el enchufe. Qué velo, perdón. Yo sentí que me apretaban así todo el brazo y que me tenían agarrada fuertísimo, no sé. Bien, presión. Eso es un mecanorreceptor, presión. ¿Qué más? Si es muy leve, por ahí pueden haber sentido como cosquilleo Como un pinchazo también. también, o sea, que puede activar también el dolor, o sea, un nociceptor. Bueno, a ver, hay una intensidad eléctrica, que es algo que nuestro cuerpo obviamente detecta como nocivo, y se pueden afectar, se pueden leer receptores mecánicos
receptores mecánicos, digo, de presión, de vibración, de ese cosquilleo, todo lo que sienten, o incluso de dolor, ¿sí? Que es lo que yo siento como nociceptor. Pero eso es lo que están sensando nuestros receptores, y lo están transformando después en un potencial eléctrico. Pero no sensamos la electricidad, chicos, ni siquiera cuando nos electrocutamos, porque no tenemos receptores eléctricos, y menos receptores magnéticos. Ahora, otros animales sí lo tienen. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si era un ensayo o era parte del texto, en ecología, donde les hablaba de los ciclos poblacionales, y les hablaba de los ratones que tenían esta capacidad de aumentar o disminuir sus ciclos poblacionales cada 4 años. Y en uno de esos les decía que podían como sentir, digamos, eh, o, digamos, recibir estímulos de los ciclos lunares o del campo magnético de la Tierra, ¿sí? Entonces, a través de esto, los ciclos poblacionales por ahí de los ratones respondían en realidad a magnetorreceptores que sensaban un ciclo, o sea, del campo magnético del planeta, y sensar su reproducción en base a ese ciclo, ¿sí? Nosotros no regulamos, por ejemplo, el ciclo de reproducción de acuerdo a esto porque ni siquiera tenemos magnetorreceptores, ¿sí? No, ojo, Belu, los pájaros no es que se paran dentro del cable y no se electrocutan, sí se electrocutan. De hecho, es una de las causas de muerte más grande de pájaros que migran en la ciudad. Lo que es verdad es que no tienen el mismo rango de sensación del estímulo que nosotros, pero sí se electrocutan, ¿eh? Y se cagan muriendo igual también. Ojo con eso, dependiendo del tipo de sensores que tienen. Pero detectar, por eso les digo, ustedes tienen que crear la diferencia en la cabeza de qué es el estímulo y cuál es la información que viaja, porque nuestro potencial de acción de cualquiera de estos estímulos, el que logró superar, como estábamos viendo recién, nosotros ahora estamos viendo acá el tipo de receptor. El que logra hacer una transducción a potencial eléctrico y supera un umbral, crea un potencial eléctrico, porque es el potencial de acción, en cualquier tipo de estímulo. O sea, cualquiera de estos estímulos pueden generar, si superan el umbral, un potencial eléctrico. Pero este es el origen, la dendrita que tiene el receptor en el terminal, digamos que está fuera o dentro del cuerpo, que me sensa un determinado estímulo. Nosotros no sensamos estímulos eléctricos, ¿no? Hay otros animales que sí, nosotros no. Sensamos otras cosas a través de un impacto de la electricidad, como dijimos recién, el dolor, la presión, el cosquilleo, pero no detectamos el potencial eléctrico como estímulo, ¿sí? Como señal del receptor. Ojo con esto, porque esto de la corriente les suele hacer confundir, ¿sí? No tenemos electroreceptores ni magnetorreceptores, pero sí todos los demás. Ahora, otra forma de clasificar también a los estímulos y a los receptores sensoriales es si están adentro o afuera del cuerpo. Y hay una, digamos, clasificación que quedó como en el medio y no se pusieron de acuerdo a ver cómo que es de afuera o es de adentro, sino que es una conexión entre lo de afuera y lo de adentro, y por eso le llamaron propioceptor. Está claro que el interoceptor me sensa lo que pasa dentro del cuerpo. O sea, todos los receptores que yo tengo dentro del cuerpo. Por ejemplo, receptores de presión sanguínea, de presión sobre un órgano, de distensión de un vaso sanguíneo, lo que sea, digo mecánico. Químico, receptores que sensan, como les decía recién, el pH, la glucosa, el sodio, el potasio, bueno, receptores químicos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Fotorreceptores internos y como el que les decía que está en el quiasma óptico, o sea, en la zona supraquiasmática, que va hacia la glándula pineal. Termoceptores en cada uno de los órganos, nociceptores también en cada uno de los órganos. Eso es un interoceptor. Y exteroceptor es el órgano de los sentidos, el que vamos a estudiar ahora. ¿Cuál es el exteroceptor? Y el receptor que detecta la visión, que detecta el olfato, que detecta el gusto, el olfato y el tacto alrededor de todo el cuerpo, que en ese tacto se involucran receptores mecánicos, ¿sí? De presión, de cosquilleo, de dolor también, nociceptores de temperatura, o sea, todo lo que tenemos receptores a lo largo de toda la piel y en el tacto, eso es un exteroceptor. Entonces, ¿qué es un propioceptor? Y un propioceptor es medio difuso porque es un receptor que está como dentro del cuerpo, entonces debería ser un interoceptor, pero me detecta de acuerdo al estímulo externo de la posición que yo tengo en el cuerpo. Entonces lo dejaron en el medio, como yo les digo, propioceptor. Es el que detecta la propia posición del cuerpo.
Son receptores mecánicos que están en los ligamentos, en los tendones de los músculos, que generalmente llevan su información, por ejemplo, al cerebelo, que detectaba la tonicidad del cuerpo, o sea, la posición del cuerpo, y aunque yo tenga los ojos cerrados, puedo saber en dónde tengo posicionados mis brazos, mis manos o cualquier segmento del cuerpo. Entonces, es un receptor de adentro, porque está dentro digamos, de los tendones de los músculos, de los ligamentos, pero me detecta la posición del cuerpo con respecto al exterior. Entonces está ahí en el medio. ¿Se entiende esta clasificación? Ambas clasificaciones. Sí, sí, sí. 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 Bien, perfecto. Entonces, en base a esta clasificación, les cuento que lo que vamos a hacer ahora es profundizar a los exteroceptores, o sea, los receptores externos. Los propios receptores los dejamos restringidos nada más a los que ya analizamos, digamos a los que estaban en los tendones y en los músculos y en los ligamentos que iban directamente al cerebelo. Y los interoceptores, como son receptores que están en el interior, hay muchos de ellos que los vamos a ir nombrando en cada uno de los sistemas de órganos que vamos a ver a continuación. O sea, hay receptores internos en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio, entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos, pero esta unidad, y por eso se llama órgano de los sentidos, vamos a estudiar a los exteroreceptores, que serían los 5 tipos específicos de órgano de los sentidos que nosotros conocemos, y de acuerdo a este exteroreceptor también procesamos el tipo de estímulo que, digamos, que analizan. Ojo, que hay zonas de la corteza específica a la cual va cada uno de estos órganos de los sentidos. Si bien nosotros vimos la corteza visual y vimos la corteza auditiva, yo les mostré al principio un dibujito en donde también hay una corteza donde se procesa el gusto y el olfato, y la corteza somatosensorial, que es la que nosotros describimos en todo el área desde la cisura central para atrás, donde estaba, ¿se acuerdan ese homúnculo dibujadito de todas las partes del cuerpo? ¿Se acuerdan que había un dibujo de la corteza motora y somatosensorial? ¿Qué era más grande en esa corteza somatosensorial? ¿Se acuerdan? ¿Qué estructura se veía así como más grande? Bueno, la boca, ¿y qué más? Hay algo así como muy notorio en nosotros. La mano, ¿sí? En la mano hay un montón, una cantidad de conjunto de receptores impresionante, sensitivos y motores, porque nosotros captamos al mundo a través de la boca y a través de las manos. Entonces, este sistema, que se llama sistema somatosensorial, me está procesando todo el tacto. Y en ese tacto nosotros encontramos distintos tipos de receptores. Ojo con esto, el tacto es un exteroreceptor, pero tiene distintos tipos de terminales nerviosas y cada uno de ellos sensan la posición del cuerpo, o sea que también podría ser parte de un propioceptor además de un exteroceptor, el tacto que sería la presión, la vibración, o sea, un mecanorreceptor, termorreceptores que sensan la temperatura y nociceptores que detectan el dolor. Acá tienen dibujados 6 tipos de receptores, en la imagen del Curtis van a encontrar 5. Yo les nombro por las dudas el corpúsculo de Ruffini, que es uno que estaba como anexo en el cuadernillo de la Facu y hace poquito lo han sacado, pero los otros 5 sí los tienen que estudiar sí o sí. La terminación nerviosa libre es la que está más superficial, ¿sí? O sea, esta. No tiene las terminales sensitivas directamente en la superficie, generalmente más superficial, o sea, dentro de los estratos de la piel, en el epitelio, ¿sí? Más básico, que no tienen, digamos, recubiertos con ningún tejido conectivo, ni tampoco tienen vainas de mielina en esta parte de la recepción, y que detectan el dolor, o sea que son nociceptores, termoceptores, detectan la temperatura, y también como las sensaciones de cosquilleo, o sea, mecanorreceptores. Son los más sencillitos de todos, y algunos de ellos se enroscan en el folículo piloso, ya en la zona más profunda, no solo de la epidermis, sino de la dermis, y es un receptor que se envuelve al pelo. Entonces, ¿qué sensa el movimiento del pelo? Cada vez que se mueve el pelo, llevo la información de que hay un movimiento en el pelaje, estamos viendo propio nuestros receptores, hay en zonas donde obviamente no tenemos pelo, entonces no encuentro este tipo de señal.
Después, los corpúsculos de Merkel o células de Merkel y los corpúsculos de Meissner son como los responsables de sensar el tacto. Acá el Curtis no les diferencia entre los dos, sí les dice que tienen una o más capas, perdón, de tejido conectivo. En las células de Merkel se ven como, ven, son estas mismas terminaciones libres, nada más que tienen como un bloquecito de tejido conectivo, en este forman todo un envoltorio de capa de tejido conectivo sobre la terminal nerviosa en el corpúsculo de Meissner, y lo que están sensando son distintos tipos de recepción táctil, mecánica. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento, o sea, la presión, lo que nosotros reconocemos como tacto, no solo el cosquilleo más superficial, sino que me están apretando, o sea, que estoy sintiendo, digamos, la presión más profunda o más leve en cada uno de estos receptores. Ojo con esto, que está aclarado en la imagen, pero hay un error de tipeo acá porque les dice que están muy concentrados en las zonas en donde, en la yema de los dedos, en la planta de los pies, todo, y en la parte del texto dice y en las zonas donde hay pelo. Le falta un no ahí, que la imagen dice no, donde no hay pelo, ¿sí? En las zonas donde nosotros no tenemos pelo, como por ejemplo la palma de la mano, las plantas de los pies, es en donde más concentración hay del corpúsculo de Meissner o célula de Merkel, ¿sí? Ojo con esto, hagan esa corrección, como les digo, en la imagen está bien, pero en el texto dice en los lugares donde hay pelo y sería donde no hay pelo. Y después tenemos a los corpúsculos de Pacini, que son los que están en las zonas más profundas de la dermis, tienen un envoltorio de tejido conectivo más concentrado y me están sensando presiones más profundas y vibraciones. Miren cuando nosotros detectamos, por ejemplo, un temblor, bueno, esos temblores o esas sensaciones de propiocepción que hay también desde la piel, obviamente también en receptores internos, en los músculos, en las articulaciones, pero en el caso de la piel, en las zonas más profundas, se sensan por los corpúsculos de Pacini. Como les digo, los de Ruffini no están descritos en Curtis, se los mencionamos siempre por las dudas, porque antes era un contenido a evaluar, están a la misma altura que los corpúsculos de Pacini y sensan de forma más profunda el cambio de temperatura y el estiramiento. Cuando ya una presión, pero que siento que se está como estirando la piel, lo sensa el corpúsculo de Ruffini, y un cambio de temperatura más profunda, no solo el superficial que hace la terminación nerviosa libre, ¿sí? Sino una que está en la zona más profunda que me detecta algo caliente o algo frío. ¿Sí? Así que esas serían como las clasificaciones de todos los receptores que hay a nivel de mecanorrecepción, termorrecepción y nocicepción a nivel de la piel. Recuerden que nosotros tenemos la capacidad, sí. En el cuadernillo no salía el de Ruffini. O sea, ¿en qué página estaría? Claro, eso es lo que les estoy diciendo, que no está en Curtis, por eso lo tienen solo en el apunte de clase, y en el Curtis están los otros 5. Por eso está en el apunte de clase, es como un anexo que hemos hecho, porque era un contenido que estaba en la facultad y que se les ha filtrado por ahí en descripciones de alguna, por ahí no tenían ni nada que ver con el tacto, pero les dice corpúsculo de Ruffini y les dice, ¿qué carajo es esto? Bueno, es un tipo de receptor de la piel que si bien en Curtis de séptima edición no figura, antes era un anexo en el cuadernillo de la facu y ahora lo han sacado. Por eso se los nombramos por las dudas, pero en Curtis van a encontrar los primeros 5, no el de Ruffini. Ah, bien, gracias. Lo que pasa es que no te escuché porque me anda mal el internet. Se corta. Ah, bien, bien. Sí, sí, por eso está como un anexo nada más o sea, está agregado en el apunte, pero no está en el cuadernillo. Todo el reconocimiento que nosotros hacemos de lo que está fuera del entorno a través de este esteroceptor de la mecanorrecepción y los otros receptores obviamente que tienen que ver con el dolor y la temperatura, pero sobre todo en realidad con la mecanorrecepción a través de la palpación, es lo que nosotros nombramos como la función de estereognosia. Esto también lo tenían en el sistema nervioso y significa reconocer algo de acuerdo al tacto. Yo puedo reconocer algo de acuerdo a la vista u otros órganos de los sentidos, pero cuando yo no veo algo y puedo clasificar algo de acuerdo a sus cualidades por palpación, es lo que se llama estereognosia. Cuando yo hago palpación de algo que reconozco, obviamente sube a través de la corteza somatosensorial y se conecta con otras zonas, y por eso tenemos una percepción de lo que yo estoy tocando, de acuerdo a la forma que tiene, de acuerdo a la textura. Ahora, cuando yo estoy estimulando un receptor táctil todo el tiempo,
existe una adaptación que se llama adaptación sensorial, que no solo lo hace el tacto, sino los otros receptores también, que ojo, esto es lo que un receptor se llama como habituación, que también lo vimos en el sistema nervioso, y significa dejar de dar respuesta ante un determinado estímulo que se percibe de una forma constante. ¿Por qué pasa esto? Porque yo me habitúo a esa respuesta y dejo de secretar la misma concentración de un neurotransmisor. Entonces eso hace que, por ejemplo, en mis receptores táctiles, yo deje de percibir o de ser consciente todo el tiempo, por ejemplo, que tengo ropa sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque sería sumamente molesto que mi cerebro esté captando toda la información de todos los receptores táctiles y que no detecte información trascendente, digamos, o sea, que en un momento cambia. Esto es constante, entonces el cerebro se habitúa, ¿sí? Y se adapta al receptor a recibir todo el tiempo lo mismo. Sí, Emma, eso también pasa cuando se tatúan. Sí, las personas que tienen tatuajes deben sentir al principio como que uno siente los nociceptores, que son los receptores del dolor y depresión, que estoy detectando la aguja que va, digamos, sobre el mismo receptor. Ahora, cuando ya pasa un ratito, en una misma zona, si sigo tatuando, es como el nociceptor dice, bueno, listo, esto es constante y dejo de responder. Entonces, por ahí, ante el mismo dolor o la misma presión, es como que lo dejo de sentir. Exactamente, Belu, también tiene que ver con esto. Vieron que uno siente frío o siente calor, pero cuando ya uno está en un ambiente tan frío, ese frío por ahí detecta zonas del dolor, pero es tan frío que ya se habitúa los receptores, o sea que las personas que ya tienen tanto frío es como que se adormecen, los nociceptores ya no te están detectando en realidad la diferencia. Bueno, también es por adaptación sensorial, ¿sí? Exactamente, todos los ejemplos que están nombrando son ejemplos de adaptación sensorial de los receptores táctiles. Bien, ahora vamos a entrar en los receptores químicos y ahora vamos a ver los dos receptores químicos externos, porque dijimos que todos los otros son internos, que son el gusto y el olfato. Los otros sentidos los vamos a analizar en el día de mañana. Con respecto al gusto, lo que nosotros tenemos para detectar el gusto, que es una determinada sustancia química, es una papila gustativa o botón gustativo, que hay una mayor concentración en la lengua, pero también hay en el paladar, en la faringe y en la laringe, en donde la célula que detecta la información gustativa es la célula gustativa. Después, a todo el complejo que se le llama papila gustativa, tiene un conjunto de células basales que le sirven de soporte y las células sustentaculares que lo rodean. Pero la que realmente inicia el impulso nervioso, si obviamente supera el umbral, es la célula gustativa. ¿Y por qué lo hace? Por una concentración determinada, una sustancia química que se lee en el cerebro como distintos sabores, de los cuales estos serían los 4 sabores primarios, del dulce, ¿sí? Pasando por el agrio, el salado y yendo al amargo. ¿Hay distintos sabores, otros más? Sí, pero la realidad es que estos se los clasifica como primarios. Y la construcción que nosotros tenemos de un gusto, en realidad no es un gusto nada más, sino una integración de un gusto con un olor también. Vieron que cuando están resfriados es como que sienten que no tiene el mismo sabor los alimentos, y en realidad el moco no ha afectado a la papila gustativa. Eso es porque realmente ahí están sintiendo lo que realmente nuestras papilas gustativas sienten solitas. O sea que cuando yo digo el gusto de algo, es una integración entre el gusto y el olfato, porque yo meto un alimento en la boca y los vapores también activan el epitelio olfatorio. Pero el gusto es lo que lee solo la papila gustativa, que se integra con el olfato cuando ingresa en la boca. Dentro de estos gustos primarios, nosotros tenemos un umbral muy bajito para el sabor amargo, que se cree que ha sido condicionado evolutivamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los venenos que existen en la naturaleza tienen sabores amargos. Entonces los animales han sido condicionados, digamos, evolutivamente para rechazar el sabor amargo. Por eso las mariposas monarca han evolucionado, por ejemplo, a tener un sabor amargo, y el animal, el depredador, ya leyéndola una vez y viendo esa sustancia irritante, no se vuelve a comer una misma mariposa monarca, y por eso le sirve como una, digamos, como vimos, un mimetismo mulleriano, incluso le sirve como mimetismo batesiano a otros, imitando la coloración, porque ya el animal, si detecta algo amargo y sabe que puede ser potencialmente peligroso, se aleja. En cambio, cada uno de los sabores tienen distintos tipos de sensores, y el umbral más alto lo tienen
las papilas gustativas dulces. Pero el olfato es también un conjunto, fíjense que el epitelio olfatorio tiene como las mismas células que la papila gustativa, nada más que obviamente en el epitelio olfatorio, también tiene células de soporte que le ayudan, y la célula que realmente sube la información, que es la neurona sensorial, con células basales también que forman para apoyar, digamos, esta neurona sensitiva. Otra vez, de la misma forma que en la papila, la neurona sensorial es la que realmente sube el potencial nervioso. La neurona sensorial olfatoria es la única neurona que no pierde la capacidad de dividirse toda la vida, ¿sí? Ojo con eso, porque eso quiere decir que si bien todas las otras neuronas se detienen en fase G0 y rara vez lo vuelven a reiniciar, la neurona olfatoria sigue reproduciéndose a lo largo de toda la vida. ¿Cómo? Ah, ese. Tenemos pelo esto lo vamos a ver en respiratorio. Tenemos pelo en la nariz porque es una de las protecciones que yo tengo en la nariz para purificar el aire, ¿sí? Los cornetes nasales es como que lo calientan, los pelitos, pero lo que yo tengo pelos en la nariz para que el aire que estoy respirando, que tiene un montón de partículas, entre a las vías respiratorias de forma más limpia, para que todas las partículas que hay en el aire no lleguen a los bronquios y no lleguen al alveolo y lo tapen. Entonces, no solo nuestras células del epitelio que están ahí tienen cilios para barrer las partículas y llevarlas, sino que hay una diferenciación más grande aún, que son los pelos. No te preocupes, que igual lo vamos a ver en sistema respiratorio. O sea, los pelos no tienen que ver con la ascensión del olfato, sino con la purificación del aire. Sí, igual, Belu, se cortan los pelos más superficiales. O sea, cuando te depilas la nariz, no te cortás todos los pelos. De hecho, ni llegás a la zona más profunda. Sacás los pelos superficiales que son muy desagradables. Así que no creo que afecte mucho al epitelio olfatorio, ni a la purificación del aire. Es como, está todo bien con sacarse los pelos que sobresalen, porque hay un montón de pelos en la parte interna de la nariz. Nadie se depila toda la parte interna. Pero no se pierde el olfato, digamos, al perder los pelitos, o no se agudiza, porque en realidad tiene que ver con la purificación del aire. Depende, Cami. O sea, si yo pierdo el olfato, el gusto se puede potenciar, eso tiene que ver con la plasticidad neuronal. Nosotros sabemos que si hay una zona que se pierde del cerebro, puede ser que otra se reacomode más. Pero sí es verdad que están coordinadas y que el gusto tiene que ver mucho con el olfato. Hay distintos olores primarios, que son por ahí más que los sabores primarios, que también se sensan no solo por la partícula odorífera que llega con el aire, sino que se disuelve como en un moco, por unas glándulas que están en el epitelio que se llaman glándulas de Bowman, pero la misma sustancia que llegó a la boca, al disolverse también en este moco y sensarse, es como que lo que yo tengo como percepción del gusto es también del olfato, pero igual son zonas en la corteza que están muy relacionadas, pero que son independientes. Entonces sí es verdad que si yo pierdo, es como pierdo la visión de un ojo y del otro voy a ver más, y generalmente la plasticidad neuronal lleva a esto, a que readaptemos esa zona de la corteza. Sí, el COVID lo que afecta en realidad es la sensación o el potencial que se recibe a través del receptor gustativo o olfatorio. Entonces, las personas, que esta es una señal bastante, digamos, específica del COVID, porque cuando uno, a ver, se enferma y tiene mocos, pierde o disminuye el olfato, pero no es tan invasivo como el COVID, ¿sí? En el COVID es como que, digamos, transitoriamente, a veces cuesta más recuperarlo, a veces menos, se bloquea directamente la recepción sensorial del epitelio olfatorio al epitelio gustativo. Entonces directamente no se inicia el impulso nervioso y no siento absolutamente nada. Si alguno tuvo COVID y perdió el olfato o el gusto, saben que es como una diferencia abismal con otros tipos de patologías en los cuales hemos tenido un resfrío y hemos perdido en realidad la capacidad. No, en esto se bloquea absolutamente y no sube nada. Yo me acuerdo que, bueno, yo cuando me contagié COVID, que dije voy a poner a prueba el epitelio olfatorio, porque posta, fue instantáneo, o sea, de un segundo a otro no sentí olor a nada. No sé si han visto las cremas estas como tipo la Átomo desinflamante, la Bengué, que tienen un olor al alcanfor muy fuerte, que lo sienten de acá a una cuadra, y se ponen eso en la nariz y no sienten nada. O sea, nada. O el vinagre o el alcohol tampoco. ¿Cómo? Tampoco se siente el vinagre y el alcohol. No, nada. Yo digo estas
estos olores alcanforados porque son más fuertes todavía y más irritantes que el del alcohol. Pero sí, no se siente nada, nada, nada. Pero bueno, después, yo no sé si es suerte o no, Seba, qué sé yo, podríamos poner a prueba. Yo tengo una aberración, bueno, les cuento esto, vamos a ver las feromonas mañana, porque ya es el recreo. Yo tengo una aberración terrible por el tomate. Lo odio, lo detesto, lo aborrezco, tengo un trauma psicológico de chica, huelo tomate y vomito. Entonces yo dije, cuando me pegó COVID, dije, voy a poner a prueba mi aberración, y digo, si pierdo el gusto junto con el olfato, voy a volver a probar el tomate para ver si puedo lograr superar el trauma de una forma inconsciente. Pero tuve la mala suerte que perdí el epitelio olfatorio, pero el gustativo no. Entonces digo, esto no sirvió. Así que, no sé, lo podemos poner a prueba perdiendo. Después se recuperaba de a poquito, o la mayoría lo han recuperado en un lapso de días hasta 6 o 8 meses. No sé cómo les pasó a los demás, pero bueno. Sí, yo lo sé, que para la mayoría el tomate sagrado es horrible ir a cualquier lado y que no te guste el tomate porque a todo el mundo le gusta el tomate y vivimos en un lugar en donde no solo se cultiva el tomate, sino que en gran cantidad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El que tiene traumas, tiene traumas. Chicos, este era contenido de hoy, lo vamos a ver rapidito mañana, pero porfa, pedenle una leída a todo lo que sale dentro del epitelio olfatorio, pero que no es olfato, sino que depende del órgano vómero-nasal. Igual vamos a arrancar desde acá mañana y seguimos con los dos órganos de los sentidos que nos faltan, que sería la audición y la visión. Si pueden leerlo todo mejor, mañana terminamos directamente la unidad y el miércoles, agéndense, hacemos el TP evaluatorio de esta unidad. O sea que el jueves ya vemos otra. ¿Sí? Pero hasta esta unidad entra en el examen de la semana que viene. ¿Alguna duda? Bueno, Belu, es para que se pongan contentos de tantas malas noticias, examen y no sé qué, hacemos que los cocos y los vacilos bailen. Para ponerle onda. Bueno, Emma, igual las arvejas son más fáciles de sacar y no se le ponen a todo. O sea, a mí me cagaron con el trauma del tomate. Estaría como bueno haber tenido un trauma con un alimento que no fuera tan común.